Que el Señor Jesús los encamine hacia el amor de Dios Padre y que su amor misericordioso descienda y esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó, no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús les dijo, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía, págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo, siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor encolerizado lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. El pecado existe y nos hace daño. Lo experimentamos, aunque nuestro mundo parezca haberlo olvidado. El pecado no es simplemente una transgresión de la ley, es algo más. El pecado es lo que nos hace daño, nos destruye, nos aleja de Dios y de nosotros mismos como obra maestra de Dios. Por eso podemos entender lo que Pedro le preguntó a Jesús. ¿Es posible perdonar a los demás? ¿Y cuántas veces? El exceso de misericordia del que habla Cristo era percibido ya entonces no como una forma de amor, sino como una forma de injusticia. Pero el perdón no es una alternativa a la justicia, es la posibilidad que tiene la justicia de no convertirse en un mal, en venganza. Es la manera de que el mal no siga haciendo daño, alimentando el odio, el rencor, el resentimiento. Cuando cerramos la puerta al perdón, nos encerramos en la prisión del resentimiento. El mundo de hoy está devorado por la violencia sin fin. Solo el perdón dado y aceptado puede cambiar el curso de la historia. El resentimiento es un recuerdo bloqueado. El filósofo francés Paul Ricoeur afirmaba en su libro La memoria, la historia, el olvido, que solo quien recuerda puede perdonar. Recordar para perdonar. Perdonar no es olvidar, sino transformar. El perdón no es olvidar la ofensa, sino curar la memoria. Y es necesario purificar la memoria. La memoria nos permite ser conscientes del mal y elegir romper la cadena de la venganza. Perdonar significa aceptar el riesgo de abrir una nueva página
diferente a la impuesta por la memoria del pasado. Para que esto sea posible, es necesario abrirse a Dios. Él nos permite tener una mirada realista del acontecimiento doloroso, verlo con ojos nuevos, en una perspectiva más amplia. Precisamente esto nos habla la historia absurda del hombre que le debía a su Señor casi el equivalente a la riqueza de una ciudad pequeña y fue incapaz de perdonar a su compañero que le debía unos 6 meses de salario. La finalidad de la parábola es decirnos cuál es la razón por la que estamos llamados a perdonar siempre, porque siempre hemos recibido el perdón de Dios, porque siempre hemos sido perdonados por Dios. No cabe duda que es más fácil entender el valor del perdón poniéndonos del lado del deudor, de la víctima indefensa, vulnerable, totalmente en manos del acreedor. El deudor solo puede confiar en la misericordia del acreedor. Comprender el valor inmenso del perdón. Y es muy difícil cuando nos ponemos del lado del acreedor, que se siente seguro, dueño de la situación, con la sartén por el mango. Debemos confesar que somos incapaces de hacer lo que Cristo nos pide. Solo se puede entender y practicar desde la experiencia del perdón inmenso y misericordioso de Dios. El espíritu de sabiduría y de fortaleza los sostenga en la lucha contra el mal para que puedan celebrar con Cristo la victoria pascual. La bendición de Dios misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre usted.